Queridos hermanos, buenos días en este miércoles de la segunda semana de Pascua, 22 de abril. Un día en el que vamos a ver una reflexión teológica de San Juan que hace en el diálogo, dentro del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, y también proseguimos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la que los discípulos metidos en la cárcel son liberados. Por eso me gustaría comenzar con el Salmo 33, el Salmo de la liturgia de hoy, en el que dice: «Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre». Y prosigue este salmo en el que el afligido quiere invocar al Señor con la seguridad de que Él lo escucha. Pues bien, los mismos discípulos de los Hechos de los Apóstoles están anunciando la resurrección, como estamos viendo. Ayer veíamos cómo la comunidad estaba contenta de tenerles, de qué manera vivían ese hecho, valga la redundancia, comunitario de la resurrección y cómo cambiaban sus vidas. El texto dice que el sumo sacerdote y los de su partido, llenos de envidia, fijaos, llenos de envidia. ¿Qué podrían envidiar los sumos sacerdotes de aquellos pobres hombres sorprendidos de aquella sabiduría, pero que diariamente tenían adeptos? La envidia viene cuando se desmoronan nuestras seguridades, cuando no dejamos que la libertad del otro actúe en la búsqueda de la verdad y esto haga, como digo, que nuestros cimientos puedan peligrar. Ellos, llevados, es decir, por el mal, dice San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, es decir, el pecado contra el bien, mandan prender a los apóstoles de nuevo y los llevan a la cárcel. El mal, el pecado, esa envidia que tienen atenta contra la predicación. En nosotros muchas veces sucede eso, queridos hermanos, que nuestro pecado quiere justificar nuestras aptitudes y entonces cerramos la puerta al bien. No vivimos en Cristo, como vamos a ver en el Evangelio, porque cuando vivimos en Cristo tenemos que tener la capacidad de pedir perdón, de acercarnos al sacramento de la reconciliación, de estar a bien con nuestros hermanos, de buscar la paz, de buscar en definitiva la verdad en Cristo. Que muchas veces la verdad en Cristo está en contra de esa verdad del mundo, la verdad legislativa, la verdad política, la verdad social. No es lo mismo una cosa que otra. Entonces dice que el Señor, el bien, Dios favorece y que el ángel le abrió las puertas de la celda y les encarga una misión. Que siempre el Señor nos encarga una misión. Esto no es una cuestión de pasividad. El Señor siempre nos encarga. A ellos les dice: id al templo. Fijaos, les han metido en la cárcel y además les encarga que vayamos al templo. A nosotros el Señor nos pide a diario que demos testimonio y nos retraemos. ¡Ay no, esto es peligroso! No, Él le dice: id al templo y explicadle allí al pueblo íntegramente vuestro modo de vida. Este modo de vida en Cristo. La vida común, que lo teníamos todo puesto para disfrute de todos, comunitariamente, que rezamos juntos, que nuestra vida ha cambiado en Cristo en definitiva. Entonces, la sorpresa viene por parte del Sanedrín, que no están allí, y hay alguien que testimonia que aquellos a los que habíais metido en la cárcel están fuera, dice el texto. San Juan Crisóstomo, en una homilía sobre el exilio, ciertamente, pero que viene hoy al pelo, nos dice: muchas son las olas que nos ponen en peligro, como a los apóstoles aquí, y una gran tempestad nos puede amenazar el mal. Sin embargo, no tenemos que ser sumergidos porque permanecemos o debemos permanecer de pie sobre la roca, que apuntaría, es Cristo. Aun cuando el mar se desate, es decir, cuando nos azoten las olas, la roca, si estamos bien asidos a esa roca, la roca no se romperá. Aunque se levanten las olas, nada podrá contra la barca de Jesús. Decidme, dice San Juan Crisóstomo, ¿qué podemos temer? Y cita un poco a San Pablo: la muerte. Si para
mí, dice San Pablo, la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. El destierro, el Señor es la tierra prometida y del Señor es toda la tierra y cuanto lo llena. La confiscación de los bienes, nada trajimos a este mundo, de modo que nada podemos llevarnos de él. Yo me río, dice San Juan Crisóstomo, de todo lo que es temible en este mundo y sus bienes. No temo la muerte ni envidio las riquezas. No temo deseo vivir, si no es para vuestro bien espiritual. Por eso, dice San Juan Crisóstomo, os hablo de lo que ahora sucede, exhortando vuestra caridad a la confianza. Veis que la actitud es la de los discípulos, la actitud que tenemos que tener todos nosotros, más un sacerdote. No hablo por mí, no hablo buscando mi bien, sino el bien espiritual de todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos visto que las aflicciones de los hombres, al fin y al cabo, lo que nos está sucediendo en estos momentos, son pequeñas muertes que tenemos que ir superando en la esperanza de Jesucristo. Pero la muerte ha sido vencida ya por Jesucristo. Por eso el apóstol, San Pablo, siempre nos llama a la confianza, a la fortaleza, ¿no? Tenemos que bendecir al Señor. Bendigo al Señor en cada momento. Hemos leído en este Salmo 33. Su alabanza está siempre en mi boca. Entonces, ¿qué podemos temer? Nada. Y más ante esta reflexión teológica del Evangelio de hoy de San Juan. Fijaos que está dentro del contexto del diálogo con Nicodemo, pero que en definitiva lo que hace San Juan es una reflexión teológica sobre de qué manera va a manifestar quién es Dios. Pues bien, empieza el texto: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Es un texto que si lo leéis o lo rezáis sobre todo hoy, está hablando de dos cosas. Por una parte, la iniciativa del amor de Dios, porque lo propio de Dios, queridos hermanos, no es condenar sino salvar. Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por él. Dios perdona a todos, ha perdonado al adúltero, ha perdonado a Zaqueo, ha perdonado a todos los que se han encontrado por el camino. Pero la otra parte del texto, el que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el Hijo del Hombre. El juicio consiste en esto, fijaos, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Nosotros estamos en esa dramática posibilidad de jugar con nuestra libertad. O vivimos para Dios, o vivimos en Dios, o lo rechazamos. San Agustín dice, comentando precisamente este Evangelio, dice, amaron las tinieblas más que la luz. Muchos hay que aman, dice San Agustín, sus pecados, y muchos también que los confiesan. Quien confiesa y se acusa de sus pecados, diríamos que hace las paces con Dios, porque Dios reprueba el pecado. Y dice San Agustín, deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Es decir, Él te hizo a ti, a su imagen y semejanza. Tú has pactado con el pecado. Deshaz ese camino para que Dios salve lo que hizo por tu libertad. Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a desterrar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras, porque repruebas las tuyas que han sido malas. El principio de las obras buenas es, fijaos, la confesión, es decir, la humildad, el reconocimiento de las obras malas. Practicas la verdad, dice San Agustín, y entonces vienes a la luz, como dice el texto. El que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. ¿Qué es practicar la verdad?, se pregunta San Agustín, como preguntaría Pilato en el proceso, ¿qué es la verdad? Pues bien, no halagarte, ni acariciarte, ni adularte a ti mismo, ni decir que eres justo cuando eres inicuo.
Así es como se empieza a practicar la verdad. Así es como vamos caminando hacia la luz, reconociendo en humildad nuestro pecado. Ese pecado que nos hace creer lo contrario a lo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que Dios en su benevolencia nos ha dado a su Hijo para que nos reconozcamos nuevamente en Él y caminemos hacia la luz. Pues queridos hermanos, que este día nos haga pensar en esta realidad, en que somos imagen y semejanza de Dios y que aceptando la verdad en Jesucristo, viviendo en Cristo, estamos salvados. Cierro este día con esos versos del mismo Salmo 33. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Pues que utilicemos la libertad para reconocer nuestro pecado, ponernos delante de Dios, contemplarlo y optar por la luz, por la vida eterna y no por la condenación por nosotros mismos. Que el Señor os bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.